Controversias. Mormonas. Hola mis estimados oyentes, bienvenidos una semana más a Controversias Mormonas, os habla Manon y en esta ocasión vamos a hablar o vais a poder un poco conocer, aquellos que no lo sepan, algunos libros de mi biblioteca LDS o SUD, sí, pero prefiero decir biblioteca LDS. Estos son algunos libros de los que yo tengo, no es decir, no tengo todos los libros que se han publicado de Seret y demás, pero, pero vamos, tengo una buena colección de libros. Tengo en dos departamentos, uno en una nube y otro lo tengo en un disco duro externo. Bien, sin más dilaciones, vamos a... bueno, las noticias. Bueno, las noticias, es decir, la última noticia que he conocido es que han comunicado principalmente estos días que se va a cerrar algunos CCM, Centros de Capacitación Misional. Entonces van a quedar solamente 9 CCMs abiertos. Y esto es básicamente las noticias que tengo para vosotros. Así que sin más, vamos a hablar un poco de mi colección de libros de EDS. Aunque no todos los libros son de, digamos, de la biblioteca de la iglesia o la biblioteca LDS. Algunos libros son independientes, pero tienen relación con la iglesia. ¿De acuerdo? Vamos allá. Adán el hombre. Adán el hombre está escrito por José Fielderman Conkin y Robert L. Miller. Aquí podéis ver el contenido. La vida premortal. El espíritu hijo de Dios, es decir, el alma viviente, Voy a pasar hasta cierta zona que yo quiero quedarme. Y es aquí, en la conclusión del libro. Adán, a quien también se le conoce como Miguel en el Arcángel, tiene las llaves de la salvación, después de Cristo, para todos los habitantes de esta tierra. Fue uno de los hijos del Espíritu de Dios más noble y grande en la vida premortal. Por tanto, se le dio autoridad sobre otros espíritus, salvo Cristo, designados para experimentar la mortalidad en esta tierra. Condujo a las huestes del bien contra el diablo, sus ángeles en la batalla. Luego, sí, más o menos aquí se hace una conclusión de un poco el libro, aunque luego se extiende más acerca de esto que hemos visto hasta esa página, Adán en el Edén, etcétera, etcétera. Bien, pasemos al siguiente libro. Amonestaciones proféticas inspiradas. Profecías modernas y del libro de Mormón sobre el futuro de América de Duane S. Crowther. Bueno, si alguno quiere que le mande el libro o quiere una copia de este libro, pues oye, me lo puede hacer saber por el WhatsApp que aparece a lo largo de todo el vídeo. Sobre este libro no hay nada más que comentar, es acerca acerca del futuro, es decir, no tiene nada más que nada más que comentar este libro, así que no me voy a detener para ahorrar tiempo. Andar por la fe, de Arden Grenell Cap.
Eso es una experiencia de una joven, no hay nada más que destacar. Le pide a cada joven de la iglesia a Jesucristo, que el puente a otra persona, en fin. Es decir, no tiene mucho que hablar de este libro. Es decir, no voy a... Cuando haya algo que destacar, por ejemplo, este libro, Artículos de Fe. Los artículos de fe de Tamás es bien conocido, entonces no voy a comentar nada, es bien conocido. Así como un hombre piensa. Sí, es de James Allen. En el índice, y más o menos dice este pequeño volumen, resultado de la meditación y la experiencia, no intenta ser un tratado exhaustivo acerca del poder del pensamiento, de lo que ya mucho se ha escrito, es más bien sugestivo, antes que explicativo. Su objetivo es estimular a hombres y mujeres al descubrimiento y la comprensión de la siguiente verdad. Y son forjadores de los mismos, Es decir, esto básicamente aquí te dice de qué trata el libro. No voy a comentar nada más. Una selección de discursos de Bruce R. McConkie. Es eso, una selección de discursos, empieza con fotos y tal, y aquí tenéis un poco de algunos discursos que vienen. Predicador de gratitud, yo sé que vive mi Señor, las llanuras de Judea, son total 275 discursos, nada más que enseñar. Vamos al siguiente. ¿Cómo crear una familia celestial? Es decir, básicamente es de Jane R. Cook, está editado ahí. ¿Ves? Cuando es de una... Sí, quiero que sepáis que cuando básicamente está auspiciado o publicado por la iglesia, lo pone aquí, Biblioteca Sur. Entonces, más o menos voy a pasar para que veáis un poco de qué va el libro y tal, reconocimientos, introducción. Y aquí voy a... Y aquí dice el por qué escribió el libro, en honor a todos los padres de Sion, padres activos, y a quienes no lo son, a las familias en las que no todos son miembros, Transmisión solía pensar si consigo casarme, todos mis problemas desaparecerán, con ingenio era, pues la verdad es que sí, eras muy ingenio, bueno. En fin. Para aquellos que bueno, aquí básicamente lo quería ir es a debido a su diseño este libro se centra en la relación existente entre padres e hijos. Fue a propósito que escrito sobre la relación entre marido y mujer. Sin embargo, al destacar la relación entre padre e hijo, he dado por sentado que el trato entre marido y mujer es saludable, viable y fuerte. Admito que muchos hogares no tienen uno de los padres, pero estoy convencido que también ellos pueden emplear las prácticas descritas, Sigamos. Como en el cielo, así también en la tierra, de Jeffrey R. Holland y Patricia T. Holland. Bien, aquí vamos a detenernos aquí en la página esta 4. Ciertamente la clave de cualquier éxito en esta vida o en la eternidad es la obediencia al Hijo de Dios. Como fue completamente obediente. Y decir, explica este libro, en este libro la recuperación de algunos de nuestros discursos. El ensayo está dedicado
a esos aspectos de la vida. Es decir, es el motivo por el que escribieron este libro. ¿Cómo tener respuestas a nuestras oraciones? Jim R. Cook. Sí, básicamente lo dice todo. Reconocimientos. Y el motivo por el que escribió. Todos nosotros intentamos mucho al Señor, intentamos respeto nuestra vida, sí, y por eso escribió el libro. En fin, no hay mucho que destacar. El siguiente libro, que ambos lea a Cristo, la parábola de la bicicleta y otras buenas nuevas, que decir, de eso se trata, de Stephen Robinson, la parábola de la bicicleta y otras buenas nuevas. No, es decir, no es nada más así que destacar de este libro. Y aquí sí que vamos a... Bueno, este es el curso de acompañamiento de música. Aquí sí, vamos a hablar un poco, porque quiero hablar principalmente del autor, de Hugh Nibley. Bueno, vamos a ver varios libros de este autor, Hugh Nibley. Desde Cumorah, el libro de Mormón en el mundo moderno. ¿Quién era este hombre? Ahí, se me ha ido. Está aquí. Bueno, Hugh Nibley. Hugh Winter Nibley, 27 de marzo de 1910 a 24 de febrero del 2005. Fue un profesor de la Universidad de Brigham Young, es decir, era mormón, o miembro de la Iglesia de Jesucristo en sus últimos días, en fin, como quiera decirlo. Sus trabajos, que en su mayoría intentaron dar evidencias arqueológicas, evidencias arqueológicas, lingüísticas, históricas de la propuesta de José Smith hijo, aunque no sean posición oficial de la Iglesia mormona, son muy tenidos en cuenta por la comunidad mormona. Y al final él un poco quedó decepcionado porque descubrió cosas que de verdad no demostraban la veracidad del libro de Mormón. Escritor y profesor prolífico de la Biblia y del libro de Mormón en Brigham Young, tenía fluidez en numerosas lenguas, incluyendo latín clásico, griego, hebreo, egipcio, copto, árabe, alemán, francés, inglés, italiano y español. Estudió neerlandés y ruso durante la Segunda Guerra Mundial. También estudió inglés antiguo y búlgaro antiguo, y su fluidez en noruego antiguo le permitió leer una enciclopedia entera en dicho idioma. Escribió y dio charlas sobre las escrituras mormonas y sobre temas doctrinales. Publicó numerosos artículos en las revistas de la Iglesia de Jesucristo de los Santos Últimos Días. Su aproximación al libro de Mormón fue adoptado en 1957 por la Iglesia Sur como manual de estudio religioso. Bueno, y luego aquí el que quiera ver un poco más lo pueden mirar en la Wikipedia. Bueno, dice que Nibley junto con B.H. Roberts es uno de los apologistas más influyentes del mormonismo. Fue elogiado por los investigadores evangélicos, Morse y Omen, por su habilidad para recurrir a fuentes históricas con el fin de proporcionar evidencias sobre la creencia de los santos últimos días. Pero ya os digo que no logró así mucho. En fin. Pero vamos a ver. En fin. Vamos a ver un poco el libro. Bueno, este es el símbolo central del libro de Mormón. La historia es el registro de lo impredecible, los antiguos órdenes sociales discurren sin percibir su propio tránsito, el mundo religioso cristiano, el cristianismo primitivo, la justamente propio papá. Y aquí un poco más o menos dice por cómo la motivación para escribir este libro. Igual la introducción de Richard Lloyd Anderson, ¿no?
Y bueno, el propósito de este libro es llamar la atención sobre algunos puntos en los que la hipótesis principal del Libro de Mormón debería ser sometida a prueba. La hipótesis consiste en que el Libro de Mormón contiene historia genuina y a lo anterior se adiciona el coronario que sostiene que la obra fue divinamente inspirada. En fin, bueno, nosotros sabemos que el Libro de Mormón no es verdad. Bien, el siguiente libro, como vemos aquí arriba, del todo, es Digno de confianza, de Robert West. Para saber la trama del libro, su contenido, lo podemos ver en la introducción. Aquí están los... Perdona si paso un poco rápido las cosas. Los servicios del domingo terminados, el obispo prepara los diezmos, hacer el depósito, esta mañana lunes, se vence papa. Entonces, para hacer el pago de hipoteca y pone una hipótesis, pero vamos a ver. Mañana lunes se vence el último plazo que le dieron para hacer el pago de la hipoteca y puede perder su casa por falta de ese pago. Pero el martes le llega un dinero que le deben, un solo día de diferencia. ¿Qué hacer? El obispo mira los diezmos que el Señor le ha confiado, pero recuerda que cuando la congregación levantó la mano para sostenerlo, como obispo, ellos todos y el Señor lo consideraron digno de confianza. Y sigue pensando en su problema. Podía hacerme un préstamo de los diezmos por un solo día. Con el dinero que recibirá el martes pagaré ese préstamo. Y como si nada hubiera pasado. Que ahora el obispo nos dice que el desenlace en la página 29, pero básicamente es el desarrollo el desarrollo. Pasemos al siguiente libro de mi biblioteca. Dios y el hombre, de Oscar W. McConkie, hijo. Preparado, el presente curso de estudio completado a la obra este dice que es un complemento a su otro libro, El Reino de Dios, que ha sido escrito por el mismo autor. La obra de referencia es un estudio del Reino de Dios, como su nombre indica, el Reino de Dios, pero bueno, esto es el libro es Dios y el hombre. Entonces, más o menos aquí podemos ver por qué se escribió el libro. Siguiente libro. Discurso sobre la fe, de José Smith. A veces tarda un poco en salir, pero vamos. Este libro además es un libro conocido, y fue presentado por el profeta en la escuela del profeta en Cleveland, Ohio. Aparte de los libros canónicos, la Biblia, el libro mormón, Doctrina y Convenios, estos discursos sobre la fe son la primera obra producida para explicar y expandir el principio del Evangelio instaurado en 1830. El maestro que presentó estos discursos fue el mismo José Smith, el profeta. Y aquí un bosquejo un poco de historia acerca de los discursos y este es el primer discurso de la fe, siendo el primero no voy a esperarme porque no hay nada. Doctrina de salvación. Bueno, estos son 3 tomos, este es el primero, este es el segundo y este es el tercero. Antes se tenía básicamente como doctrina, hoy día ya no se le considera tanta doctrina como lo era en su día. Así que, si alguno no lo conoce, no me voy a pararme en él. Esta es otra doctrina del Evangelio. Los sermones y escritos de este señor, es decir, de Joseph F. Smith. Es decir, el presidente Joseph F. Smith pasó tanto tiempo en el servicio público de la Iglesia que sus sermones escritos publicados llenarían muchos tomos, es decir, se ha escudriñado son recuperaciones, y pone aquí los recopiladores, es decir, que no es de, es decir, esto es, José F. Smith no hizo la recopilación, si no lo hicieron otros, para vender el libro.
Bueno, este libro yo le tuve en la mano, es decir, le tuve en papel. Me deshice de él hace unos cuantos años. eh, Porque yo hubo una época que yo ya no era miembro de la iglesia. Me fui. ¿eh? No me acuerdo cuándo salió este libro. Es como una especie de diccionario que nos ayuda a entender ciertas conexiones. Hoy ya no se considera doctrina abogante. De William McConkie, para que lo veáis. Y si este es un diccionario aquí, Aarón está en la página 18, es decir, podemos ver un poco, es decir, paso rápido las de estas, ya digo, es como un diccionario, para entender un poco lo digo porque a lo mejor alguno no conoce este libro o esta guía. Aarón empieza, Aarón, sacerdocio, Es decir, ahora mismo esta parte, es decir, está al final del tiple, es decir, de doctrinas y convenios y todo eso, es decir, al final puede encontrar la doctrina mormona. Básicamente lo que está aquí está también allí. Siguiente libro, bueno, aquí no hay nada más que estar. El Día de la Defensa. Bien, este libro. Yo sobre este libro iba a hacer un vídeo, pero luego no lo hice, solo hice la introducción. Iba a hacer un vídeo acerca del Día de la Defensa del elder A. Melvin McDonald, y luego también luego está otro libro que era El Palo de José. Básicamente la trama de los dos es lo mismo, un supuesto o un ficticio juicio acerca de la veracidad del libro mormón y tal. Sí, tiene su comienzo, empieza con el prefacio, las raíces, está apoyada por la Iglesia. Las raíces del Día de la Defensa tiene sus comienzos en los años 1950 en la misión del Estado del Sur, en fin, etcétera, etcétera. Sí, hay una película, hay una película, si queréis podéis ver la película. Y os haré de leer el diario de José Smith. Pues tal como dice, son varios. Esta es la primera parte y es el diario personal del profeta, de un profeta moderno. Entonces habla en Vermont, en lo de Mayor, en fin, un poco su biografía. Ya digo, este es el primero y esta es la segunda parte. Cambia las portadas para que se puedan identificar. Bueno, el divino sistema de consejos. Y aquí más o menos nos dice de qué trata el libro. Aprendamos a administrar juntos en la iglesia y en la familia. Es decir, y es de lo que trata el libro. El mundo en el cual vivimos, en fin. No quiero extenderme mucho porque como hay bastante de qué hablar, entonces no quiero... El guerrero de Zanlaela. Bueno, esta es una novela que luego también se hizo, porque lo pone aquí muy pronto en película. Bueno, pues se hizo la peli, se hizo la película. No hay, es como una novela basada un poco en los personajes y en la época del libro de Mormón y en los libros de Mormón. En la manita mestizo de Arturo de Hoyos. Arturo de Hoyos es uno de los traductores de muchos libros de la Iglesia al español. Agradecimiento, la introducción. Y quiero quedarme aquí porque me gustó cuando estaba preparando, me gustó curioso lo que pone. Y dice que, bueno, el amalita mestizo es la mezcla del amalita original y el gentil europeo. Si el amalita original podía ser descendiente de la mala, mueve,
Lo más probable es que cada familia anamanita moderna tenga la sangre de al menos dos de estas tribus de Israel, pues por los últimos 2500 años la sociedad nefita, alamanita y mulequita se habrá mezclado a veces más, a veces menos. Por eso en algunas familias anamanita de hoy, según las bendiciones, no se ha encontrado ningún rastro genético de esta afirmación. Es decir, no hay ninguna... Es decir, no hay en nativos americanos ni en gente que vive en las zonas más digamos, no más ocultas, no más, es decir, ¿cómo decirlo? Más recónditas, más apartadas de la civilización, es decir, pueblos indígenas y nativos, no se ha encontrado ningún rastro de sangre de estas dos tribus de Israel. Es decir, no se ha encontrado genéticamente ninguna prueba de ello. Así que, si alguno quiere leer el libro, porque lo puede leer para... Bueno, esto es el triple. Entonces paso. No vamos a comentar los libros canónicos. El milagro del perdón. Este libro básicamente es bien conocido. Spencer Kimball, y habla de... Es suficientemente conocido y no me voy a parar porque muchos a lo mejor lo han leído, pero bueno, si alguno lo entiende. El otorgador de paz. ¿De qué va? Aquí no lo dice. Cómo Cristo ofrece sanar nuestros corazones y hogares, de Jean L. Ferrer. No hay mucho más que comentar. Entonces, Plan de salvación de Genevieve y Arturo de Hoyos. ¿Ves? El Arturo de Hoyos es el traductor, que bueno, hemos visto antes. En nuestro todo es parte de un plan eterno, Si viajamos para el espacio a velocidad, es decir, llegaríamos a la luna como en un segundo, en fin, un poco trata sobre el plan de salvación. A través de los años, la organización de visto los últimos días, se han publicado muchos libros en inglés que explican y aclaran la doctrina básica del Evangelio. En español, aunque tenemos toda la escritura, lo que necesitamos, hay muy pocos libros adicionales. En fin, ahí habla la chica acerca del plan de salvación. El plan de salvación según tal, en fin, no hay mucho que destacar. El sacerdocio nació, es acerca del sacerdocio, el acto del sacerdocio, esto era para los jovencitos, para hacerles ver en este. Bueno, el segundo milenio. Hay otro libro que es el tercer milenio, y es sobre eso. Este libro trata sobre de Adán hasta Abraham, y un poco habla, es decir, acerca de ello. Y aquí tengo yo algunos apuntes que voy a ponerme las gafas, lo digo por el ruido que habéis oído. Si podemos confiar en este libro, mis posturas que dado que yo no creo en la existencia de Moisés bíblico, y esto lo vamos a ver en la página 11, pues hemos dicho que de Adán hasta Abraham, entonces aquí, bueno, voy a pasarlo un poco más despacito para que a lo mejor veáis el contenido. Dice quién fue Moisés, está en la página 11, y entonces, es decir, como hablas de quién fue Moisés y demás, y yo como sé perfectamente que Moisés no existió, porque no hay pruebas históricas ni de ningún tipo, ni hay pruebas del Éxodo, porque hay pruebas de antes de Moisés, después de Moisés, pero durante la época de Moisés no hay nada, ni marchando, ni desplazando un tiempo adelante o atrás, es decir, no hay nada. Entonces, yo no confío en este libro, es decir, lo que haya cada uno, pero vamos, no. El teorema de Colomb. Mucha gente acude a este libro para entender mejor algo inexistente, ciencia ficción pura.
Es como Oas hablando de la salamandra blanca. Si alguno no conoce la historia de la salamandra blanca, pues que le pregunte a Mahorman, que fue el que escribió la salamandra blanca. Anda que no vendió cosas a la iglesia y muchas no las quiere admitir. Este libro se escribe para glorificar a Dios el Padre y a su Hijo Jesucristo, creador de nuestro universo. Miramos un Salvador, en fin, es un libro de ciencia ficción pura, en mi opinión. Bueno, este es ahora el tercer milenio, no hay mucho más que destacar, porque es un poco como el anterior. Elementos de la historia, de Joseph Fielding Smith. Para curiosos que deseen saber cómo describe la corporación su historia. Una vergüenza, en mi opinión, el contenido de este libro, y como prueba vamos a ir a la página 539. Y es verdad, es decir, me llamó mucho la atención este libro, porque parece que sería refutable, y vamos, no refutable, creíble, pero vamos a ir a la página 539, que es esta, la matanza de Monte Almedos. Vamos a ir a esa página, vamos a ver, esperemos que no me la haya saltado. Es que quiero que veáis la prueba del delito, por así decirlo. Si es que sale. Y si no, pues voy pasando poco a poco. Estamos en la página 82. Voy pasando poco a poco y así a ver si aparece. La verdad es que este libro me decepcionó, porque si hubiera sido un libro fiable, pero ¿qué se puede esperar de un libro escrito por miembros de la corporación, de esta iglesia falsa? En fin, llevamos un poco de paciencia, porque es que sería un libro fantástico. Voy a pasar así rápido. Y quiero quedarme en eso porque como ya se ha hecho he hecho un vídeo yo incluso, pero en otros sitios también se han hecho vídeos acerca de la matanza de Monte Almedos y se sabe perfectamente la verdad acerca de lo que pasó allí. Entonces, pues tenemos que ir hasta la 539. Estamos en la 160. Vamos a ver si... Voy a intentar un poco a ver si... Es que he llegado a los 217. Pero bueno, ya estamos en la 200. Bueno, ya estamos en la 200. Vamos ahí... y si no, decir, no, bueno, no me viene... A ver si vamos a ver si se puede aparecer, pero vamos, es decir, a lo que voy es que aquí en el libro, en la página 39, que no voy a seguir porque me llevaría un tiempo. Uy, pues parece que sí que va. Veamos, estamos en la 300. Vamos mejorando. Voy a dar a ver si a lo mejor sí que sale. Bueno, vamos a tener suerte y voy a poder mostrarlo. Nos faltan... Aquí está, ya hemos llegado. La guerra de Utah fue una guerra que hubo en el momento de la matanza de Monte Almedos.
Pero, ¿veis? La matanza no monta menos. Pero a lo que voy es a la página 539, que es esta. Y nos dice que la matanza fue obra de unos indios iracundos que con la ayuda de un gran número de blancos se vengaron por su propia mano de los agravios causados por un movimiento de inmigrantes que eran enemigos declarados tanto de los blancos como de los indios. Se trata de un crimen para el cual no puede haber apología o excusa de un acto alevoso, pero dicen que fue obra de los indios iracundos, lo cual decir es penoso porque echar la culpa a quien, como sabemos, que no fue, es decepcionante, y por eso este libro me decepcionó cuando vi de qué trataba y demás. En busca de la ruta de ley, de Lin M. y Hopper A. Bueno, sobre... es como su nombre indica. Despierta sus explicaciones para darnos cuenta que estamos en el país de Islandia para llegar al mundo de Nefitor. Es decir, no nos hemos movido de donde estamos. Y bueno, dicen que las fotografías son de Gerard W. Bueno, por espacio de 56 años, los lectores de Livermore se han imaginado viajando, es decir, más o menos nos dice, se hace una descripción del viaje de Ley y su familia, pero la verdad es que nadie sabe qué ruta cogió y supuestamente, porque en el libro de Mormón no nos dice qué ruta cogió y demás, nos dice fueron del punto A al punto B y llegaron al punto C. Entonces, está como dice bien, los sueños de la ruta que les llevó desde la ciudad de Jerusalén hasta el Mar Rojo y luego la cruzaron. Entonces, bueno, como sabéis, hice un poco emulando a Moisés. En busca del cerro de Cumorah, de David A. Palmer. Es el siguiente libro. Y bueno, es un libro interesante, ya que empieza a dar muestras de admisión de desconocimiento de hechos y lugares. No es que recomiende este libro, no, pero tal y como anuncia dice en la introducción, desde aquí del agradecimiento, introducción, este estudio es uno de los más de 20 estudios profesionales sobre la posible geografía del libro de Mormón. Decimos posible geografía porque la Iglesia no ha publicado nada oficial referente a las tierras o lugares donde se inició y se desarrollaron las sociedades y las culturas mencionadas en el libro de Mormón. Es decir, como bien sabéis, y si no yo os digo el cerro de Cumorah no se ha encontrado. Entonces un poco habla de que de dos cerros de Cumorah. Porque a buscar el cerro de Cumorah, etcétera, etcétera. Sí, al final dice que hay dos cerros de Cumorah, y bueno, no me acuerdo dónde lo ponía, pero vamos, básicamente dice que hay dos cerros de Cumorah, uno en un lado y otro en otro, y bueno, pues el caso es que no hay constancia de ello, así que pasamos al siguiente libro, En busca del don celestial, de Joseph Fielding McConkie. Básicamente todos son escritos por gente, digamos, algunos no conocidos, pero otro, Joseph Fielding McConkie, de la familia McConkie. Y ves aquí es lo que decía yo, traducido al español por el doctor Arturo de Hoyos, en teoría Zaraela, etcétera, etcétera. Y el prólogo. Es una conversación con Brigham Young, un hombre de ciencia deseoso de mostrar la ignorancia del profeta. Le preguntó en cuántos elementos básicos había. Brigham Young contestó que ni él ni el científico sabían por seguro, pero que la diferencia entre ellos era que el científico suponía que sabía. En igual manera, aquí al principio de este libro debemos decir que nuestro conocimiento sobre las muchas y variadas operaciones del espíritu, por más que sepamos, es muy limitado. Ilustrado este punto, José me dijo, creemos en Dios, que Dios ha creado a los hombres para... Vale. Bien.
más que suficiente para saber de qué va el libro. Enseñad diligentemente. Un libro muy apreciado en su día y que ha entrado en decadencia. Empieza con un poco de biografía. Yo este libro no le conocía, pero vamos, sabía de su existencia. Pero vamos. Para llegar a apreciar este libro hay ciertos detalles que el lector debe conocer en cuanto a su autor. ¿Veis? Empieza un poco hablando de Parker. Una persona que a mí, como cuando miembro, me llamaba mucho la atención porque sus discursos, sus palabras, es más, a mí me ayudó mucho con respecto a la genealogía, es decir, porque hizo un poco en un discurso y en un artículo habló de cómo empezar a hacer tu obra genealógica, qué es lo que buscar, etcétera, etcétera. Y me llamó mucho la atención este hombre, Boyka Parker, pero después de conocer su historia y su manera de pensar, ya os digo yo que me decepcionó también este persona. Bueno. Enseñanza del profeta José Smith. Pues es eso, la compilación de José Fielding Smith, un pariente suyo, sabéis, por parte de Jairo. Porque José Smith tuvo un hijo, pero se llevó Elma y no ese hombre. Me fundó una iglesia fundamentalista, pero no escribió un libro y menos apoyado por la biblioteca. Por eso. Entonces, es en las enseñanzas de historia de manuscrito, en fin. Esto es solo la Biblia, estoy estudiando para la obra. Pero no voy a pararme a hablar de ello. Escalando el monte de la exaltación. Sí. De lo celestial a lo terrestre, de Genoveva de Hoyos, sí, familia de Arturo de Hoyos. Entonces, no voy a centrarme mucho, es decir, para si alguno quiere leerlo, porque habla un poco del plan de salvación, estilo de vida, aquí muchas personas me han ayudado, en fin, es un libro que para los curiosos si alguno lo quiere. Y bueno, la biografía. Hay varios libros de biografías aquí en mi biblioteca. Esta es la biblioteca H.W. Hunte, una persona que a mí también me llamó la atención porque cuando conocí fue un profeta de poco tiempo, llegó a ser profeta de poco tiempo, por eso. Y como muy bien dice mi tocayo Manuel de Pesquisas Mormonas, se vendían como agoscos sus libros en Deseret y de cualquier profeta en las librerías ahí de Utah y otros lugares donde se vende. Invocando los poderes celestiales. Me acuerdo yo que leí este libro en un viaje que fui hacia Suiza cuando se dedicó el templo. Es acerca de la oración. Todo un libro acerca de la oración, traducido por Ángel Angulo y Gloria Meléndez y redactado por Griselda Domínguez de Saint-Saëns. Es de Graham Ball Harrison. Y luego, bueno, como hemos dicho, esto es la naturaleza en función de la fe, los poderes celestiales, bueno, en fin, es acerca de la oración y el poder de la oración y demás. Isaías en los tiempos del cumplimiento. El título dice todo. La perspectiva de un santo de los últimos días sobre los escritos de Isaías. Y de Ivana S. de Sanderson. Y lo traducido por Victoria Luján. Y si alguno lo quiere ver, ¿cuál es la razón de este comentario sobre los escritos? Comenzó como un proyecto de estudio personal, pero varias personas expresaron interés en él, entonces yo por eso lo escribí, porque vi beneficio. Jesús el Cristo ya os está más. Este libro también me lo he leído, sobre la vida de Jesús el Cristo por Dios más. Es decir, simplemente es eso. La verdad que no os apoyéis mucho este libro porque nada más con su comienzo de la persistencia y demás es mejor no tocar. Joseph Smith, creo, si no me equivoco, vamos a ver mis notas,
El profeta y vidente. No está editado por la comparación y se basa en la biografía de José Smith. No está apoyada por la Iglesia, porque si estuviera, pondría aquí Biblioteca Sur, como pone en el otro. Está editado por Richard Nielsen Holzafen y Keina Panyasu. Y es un poco... el autor británico James Mackay publicó en 1851 un libro pequeño en el cual indica que esta es la primera historia acerca de esta nueva religión fundada en Estados Unidos por José Smith. No le he leído el libro. Entonces empieza un poco hablando de quién fue José Smith, el elder Jaime C. Kimba, es uno de los cercanos, de la época de José Smith, Jaime J. Smith. Es decir, para aquellos que curiosos, yo no lo he leído porque no me interesa la biografía de esta persona. La iglesia restaurada. Bueno, este es un libro que también eché yo un vistazo, de William Ewing Barrett. Y básicamente en su día se tuvo, ¿ves? Que es lo que yo decía, que Biblioteca Sud, y es acerca de un poco de esta breve historia de la iglesia. Fue primeramente escrita, en fin, muy conocida por los miembros. La oración, y es un poco acerca de eso, de las oraciones diferentes, porque es una institución de oración, porque debemos orar, en fin, otro libro acerca de la oración. La profecía de Duane S. Crowther, llave al futuro. Este es en cuanto al autor, algunas, y habla, en fin, porque un libro sobre el futuro. El propósito de la profecía fue declarado por uno de los primeros apóstoles de la iglesia, desde el punto de vista, y sobre eso, acerca del futuro, en fin, la llave al futuro. No hay nada más que decir. La verdad restaurada. Este libro está básicamente en todas las capillas. La vida sempiterna, de Duane S. Crowther, es decir, parecido al otro. Son varios volúmenes, La vida sempiterna, 2, y La vida y viajes de Mormón y Moroni. No nos queda mucho ya por hablar. Escrito por Jerry L. Ashburn, traducido al español por Esteban Mejía y Sel Mejía. Es decir, estos son los contenidos, la batalla, en fin, las ilustraciones, de qué van en las páginas. Bueno, abajo cuando aparece, si os fijáis, cuando muevo yo aquí os dice de cuántas páginas son, que se me había olvidado. Aquí en el recuadro este negro podéis ver de cuántas páginas constan los libros. Se me olvidó decirlo, porque normalmente dice estos libros de tanta página, pues esta es de 175 o 175 páginas este libro. Bueno, la cronología. Y bueno, el prefacio, es decir, el motivo por mi propósito al escribir este libro es hacer que las personas tengan el mayor aprecio por el mismo mormón, etcétera, etcétera. En fin, no voy a pararme mucho más. Las parábolas de Jesús, el título ya lo dice todo, es decir, es acerca de Kate Hovind. Si queréis podemos ver un poco la introducción. Es decir, las palabras como herramienta de enseñanza no eran únicas para el Señor, pero fueron utilizadas y aplicadas destacadamente por Él para acampar. Además, sabéis que las palabras lo hacía porque lo entendían aquellos que podían entender y los que no, usaba palabras para que básicamente todo el mundo las comprendiera.
leales a la fe. Este libro también básicamente está en todas las capillas. Y este es otro libro de colección de literatura de Hugh Nibley, en el volumen 5. En Ley en el desierto y el mundo del jadedista. Este es uno de los libros más conocidos. También, ¿ves? Está apoyado por el Central del Libro de Mormón, TLM. Ya te digo, por Alberto Cerabeo, este es uno de los primeros libros que yo conocí, porque el libro de Mormón más interesante de la iglesia es esencial en el cuento, los jovencitos llegaron a América. Este hombre llegó a creer bastante en la droga de su vida, de la veracidad del libro de Mormón. Después se desilusionó bastante, es decir, dejó de apoyar a la iglesia casi al final de su vida. Pasemos al siguiente libro porque Manual de Oratoria y Redacción. No tengo muchos apuntes yo sobre este libro, pero vamos. Pero creo... exactamente, ya me acuerdo de este libro. Es un poco a enseñar de cómo... Dice, todos los miembros de nuestra iglesia deberían aprender a dar discursos y a tener buena redacción. Simplemente de eso se trata el libro, un poco enseñar a la gente cómo debe discursar y cómo debe preparar su discurso. Nuestra búsqueda de la felicidad. Una invitación para conocer la iglesia de Jesucristo en sus últimos días. Por M. Russell Ballard, la familia de Ballard. Bueno, no, M. Russell Ballard, es el propio Ballard. Casi que digo yo familia, es el Ballard. Y fue tenido como doctrina en su día, pero ya muchos de los libros ya han dejado de considerarse. Esto es la biografía de Gordon Hinckley, este hombre que no me inspiraba simpatía. Este libro es bien conocido, está en todas las capillas. Este es un libro curioso. No está respaldado por la comparación. Está escrito por Nelson Crowell, lo cual es algo chocante. Este libro es la recopilación de dos discursos doctrinales de autor bien conocido, Duane S. Crowell. Se enfoca en la veracidad de la Iglesia de Jesucristo en sus últimos días. Voy a decir la veracidad para decir, básicamente, ya digo que no. Sé un ejemplo. Es decir, ya este título lo dice todo. Y está por Gordon Hinckley, ya os digo. Cuando uno de estos personajes llegaba a ser profeta, publicaba libros, escribía cualquier cosa, o se vendía como churro. Bueno, es un libro, no es un libro muy gordo, 95 páginas. Está por Biblioteca Sur, He tenido la oportunidad de conocer muchos hombres, en fin. Paso porque no quiero extenderme mucho en esto. Símbolos mormones. Este es un libro curioso. Este libro es un libro curioso de Robert Winnett. Es de 173 páginas. Y no está apoyado por la iglesia. Y básicamente un poco las escrituras antiguas y modernas utilizado símbolos con importante forma de comunicar el pensamiento de Dios y tal. Sí, la verdad es que la iglesia está llena de simbolismos. Varios autores suyos y no suyos que han escrito en forma minuciosa sobre los símbolos utilizados, etcétera. Es decir, si veis muchos templos hay símbolos masones, así que no voy a extenderme mucho. Templo de la Iglesia de Jesucristo. Pues un poco habla de los templos y los diferentes la casa del Señor, la bendición del templo, por qué tener templos, en fin,
es sobre eso. Es decir, es sobre los templos y por qué tener templos y demás. Un escenario para el libro del Mormón en la América Antigua, de John L. Sorenson. El prólogo. En 1964, Gordon H. Effler publicó esta declaración con cinismo. El hecho de que el libro del Mormón esté desprovisto de cualquier contenido literario, teoría, biografía, romance o enseñanza ética, es garantía de que no será leído o analizado de manera concienzuda. Por lo tanto, no hay peligro de que el lector medio al estudiar llegue a punto de tener una opinión sobre su credibilidad. En fin, sin comentarios sobre el libro, si todo lo que sea acerca del libro del Mormón. Una vez que sabe Una casa de gloria, ese Mitchell Woolcott. Este libro también es ya bien conocido, Una casa de gloria. La casa de gloria se refiere al templo. Es de 154 páginas, sí, 154 páginas. O en procura de un significado personal en el templo. Es decir, básicamente eso. ¿Qué prioridad le damos? Aprendemos los símbolos, lecciones, bueno, también los símbolos. Lecciones preliminares, la fórmula para la adoración en el templo, en fin, sí, es sobre el templo. Y sobre la masona no me... Una maravillosa obra y un prodigio de L. Grant Richards. Es un libro bien conocido, para que el que lo quiera leer, y etcétera, etcétera. No voy a extenderme. Bueno, este es una voz de amonestación. Este es un libro muy curioso porque lo escribió Parley Pepla, sí, Parley Pepla, lo escribió. Entonces, uno de los obstáculos más grandes que impide la propagación de la verdad en cualquier época del mundo es la corriente de la opinión pública. En cuanto llega un rayo de luz al mundo, sea la edad que fuere, inmediatamente se topa con las tradiciones y costumbres profundamente arraigadas de los hombres y con sus opiniones, o como, bueno, en fin. Es un libro curioso, más que nada a mí me llamó la atención, o me resulta curioso para entender un poco la versión de los primeros miembros de la Iglesia Sur, de la profecía cumplida, del cumplimiento de las profecías futuras, el reino de Dios, del libro del Mormón, de la resurrección de los santos, de los hechos de Dios para con todas las naciones, y no hay más que decir. Y este es el último libro, Viviendo por el poder de la fe. Reflexión del autor en referencia a la fe. Jean R. Cook. Y básicamente el libro lo dice todo, es decir, y la dedicatoria, los créditos que mis padres, mis hermanos, tal. Contenido del poder de la fe, el propósito de este libro, está en la página 18, en fin, para que veáis. Bueno, estos no son todos los libros que tengo, porque si yo veis de aquí ya no tengo más. Estos no son todos los libros que tengo más, es decir, La otra abeja de Boyka Packer, Abrid vuestras bocas, acordaos de mí, es un guía de estudio, algunas, si no me equivoco, es de la Sociedad Socorro, 1988, algunas creencias fundamentales, algunas metas personales, almacenamiento familiar en el hogar, para la autosuficiencia, administraciones proféticas, amor versus lujuria, ángeles ministrantes de hombre, aprender de mí, curso de estudio de la Sociedad Socorro, bosquejo del tiempo para compartir, Boyka Packer, una selección de discursos, R. McConkie, una selección de discursos, cambio al programa de superación, cerrar vuestros corazones, charla fogonera del 6 para los jóvenes adultos 2018, charla fogonera 6 2005, cómo ayudar a las mujeres jóvenes, como el hombre es, Dios fue, como el hombre piensa, de James Allena, cómo enseñar la expiación, cómo lograr un matrimonio celestial, cómo crear una familia celestial, cómo fortalecer el matrimonio, obtener respuestas a nuestras oraciones, conferencia, bueno, esto es de la conferencia, como el Ariana, vamos. Creámosle a Cristo en América, Cristo y el nuevo mundo, el nuevo convenio,
Cristo creación, cuando apareció Jesús a los nefitas, cuidando el huerto familiar, con su estudio de la de socorro, de líderes a gerentes, deberes y bendiciones del sacerdocio, digno de confianza, muchos ya discurso del Evangelio, discurso de conferencia, discurso del hermano Excuse en la Universidad de Brigham Young, Dios ama a sus hijos, bueno, esto lo tiene el Evangelio es bien conocido. ¿Dónde fue el jardín de Edén? Pues podría ser interesante. Economía familiar, el plan de salvación, el fundamento familiar, el Antiguo Testamento, el arrepentimiento, conducta del perdón, el arrepentimiento, cómo estudiar las Escrituras, el colmo de nuestro Creador, el Cristo viviente. Bueno, este es el panfleto que sacó la Iglesia. Llevo la ofrenda de ayuno, divino sistema. Bueno, el creador extranjero ya lo hemos visto antes. Este es el libro que os hablaba antes, que es como el Día de la Defensa. Una serie de conferencias de John A. Webster. Y es un poco, ya digo, es un poco el juicio del Pablo José. Yo este libro me lo leí, está auspiciado por la Iglesia, y es un juicio sin un ficticio. Es decir, básicamente para si alguno lo quiere leer, que lo diga. Ya digo, a lo largo del vídeo podéis ver que mi número de WhatsApp me lo hacéis saber allí, o bien me lo pedís por aquí, en los comentarios. Juramento de comunión del sacerdocio, bueno, el libro de Abraham, que es falso, ya sabéis. El libro del Mormón, bueno, y básicamente, es decir, en lugar de estar leyendo, os dejo aquí para un rato para que podáis mirar y leer un poco los títulos. Canal de Monte de Santación, en fin, ahí tengo, la verdad es que, como veis, sí que tengo una buena colección. Hay otros que decían libros que no, porque aquí, por ejemplo, abajo en Linario Sur, pues básicamente es el Linario, Guía para la familia, en fin. Historia del libro del Mormón, La fe precede al milagro, es un libro bien conocido, de Spencer W. Kimball. La soledad del liderazgo, aquí de Gordon Hinckley, en fin. La vida sepitana, que ya hemos hablado antes. Escala de la fe, las escrituras apócrifas, las enseñanzas, en fin. Luego hay aquí alguna leona. Estas leonas no las he leído yo, es decir, están aquí porque venía con el compendio de estos libros. Los fascículos del libro de Abraham, esto puede ser interesante, los mayas, el propósito exacto del libro del Mormón, en fin. No me he leído todos estos libros, les tengo porque a lo mejor algún día tenía pensado manual de la guardería para la primaria, preguntas sobre el libro del Mormón, preparación de almacenamiento en caso de terremotos, en fin. Preparación, progreso personal, relatos, noticias y convenios, relatos del Antiguo Testamento. Siete un ejemplo. Solamente un elder, de W.R. McConkie, si no me equivoco. Sí, W.R. McConkie. Una guía para los padres, mandato, solamente un elder. Bueno, esto lo hemos visto antes. Y estos son todos los libros que tengo. Y básicamente este es digamos, lo que quería hablaros hoy, y gracias por vuestra asistencia, por ver este vídeo. Y ya aquí acabo, os espero la próxima semana con un nuevo vídeo. Gracias y hasta pronto.